Portal, por Radio Capital, 1490 AM. Café Portal. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Este es Abraham Bastida en Café Portal. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando un poco con ustedes acerca de libros, acerca de cultura y acerca de ecología. Bueno, resulta que en el Estado de México en los últimos días ha habido mucha actividad en este tipo de eventos. Casualmente el día de ayer Alexander Nemer Naime presentó uno de sus libros sobre la ciudad de Toluca y lo traemos a colación porque este libro ha sido quizás uno de los libros que este año vayan a llamar más la atención, porque precisamente Alexander ha sido una persona que ha tenido una carrera en los medios de comunicación, frecuentemente escribe para diferentes medios, tiene una columna periodística en un periódico local. Y bueno, este libro que presentó ayer en el Museo José María Velasco trata sobre las crónicas de la ciudad de Toluca, y esto nos sale a colación porque nos va a permitir hacer un recuento de lo importante que es la publicación de libros en el Estado de México. Por otro lado, el licenciado Luis Rivera Montes de Oca presentó precisamente el día de hoy también un libro sobre justicia en la Universidad del Estado de México. Yo creo que junto con estos dos documentos que recientemente hemos estado viendo entre las publicaciones del Estado de México y los libros que frecuentemente presenta Margarita García Luna sobre los viajeros extranjeros en el Estado de México, que también es un libro que ha llamado la atención en los últimos días, precisamente porque trata la historia de la crónica, digamos, sobre todos los gentes que han venido al Estado de México y cuya característica es la de haber sido extranjeros. Esto tiene una larga tradición en la Nueva España. Precisamente yo creo que el viajero más conocido ha sido Hernán Cortés. Hernán Cortés escribe un libro, más bien una serie de cartas que más tarde se convierten en libro, que son cartas de relación, donde él escribe al rey todos los sucesos desde que llega al puerto de Veracruz y más tarde hasta las últimas expediciones, una expedición a Centroamérica, y en estos hace una serie de reflexiones donde trata de presentarle al rey, en aquella época Carlos V de Alemania y primero de España, donde le hace una serie de reflexiones sobre lo que va viviendo en el curso de su conquista. Yo creo que es uno de los libros, las crónicas de Hernán Cortés, que más han servido de fuente de inspiración y de fuente de información a muchos historiadores. Así es como en este documento de viajeros en el Estado de México, Margarita García Luna nos va presentando una serie de otros personajes. Esto se deriva naturalmente de un libro homólogo que publicó hace algunos años, si mal no recuerdo, el Colegio de México, y donde se hace una relación de todos los viajeros que vienen a México. Tomando esta misma idea, este libro de Margarita García Luna se refiere a los viajeros en el Estado de México. Vale la pena mencionar, por ejemplo, que otro de los viajeros más destacados es la condesa Calderón de la Barca. Ella es esposa de un embajador que llega a México y empieza a platicar también a través de este sistema o de este arte epistemológico, epistolar más bien, sobre cómo es este país. Y precisamente nos platica la marquesa Calderón de la Barca que viene a la ciudad de Toluca, pasa a la hacienda de La Gavia,
Y en el trayecto del tiempo que se hospeda aquí en la ciudad de Toluca, bueno, platica que es un pueblo muy pequeño, no le gusta, siente que es un pueblo frío, pero esto mismo nos permite tener un punto de comparación entre lo que era aquella pequeña ciudad de Toluca, donde quizá en la parte sur del río Verdiguel se empiezan a ubicar pues algunas casas, se empieza a ubicar la casa de Hernán Cortés, y en todo lo que actualmente es el curso de la calle de Lerdo, que en aquella época era el río Verdiguel, se ubican una serie de construcciones. Nosotros siempre hemos pensado que Toluca es una ciudad conventual, porque si ustedes lo analizan en su parte céntrica, que era un convento donde actualmente está la iglesia de la Santa Veracruz, la misma catedral, la iglesia del Tercer Orden, y donde se ubican actualmente los portales. Bueno, pues estábamos hablando de los patios de la huerta de los conventos. Si recordamos también, por ejemplo, actualmente en lo que es la avenida Morelos y lo que es la parte norte de la ciudad, se encuentran varias iglesias que estaban rodeadas de una gran cantidad de jardines, precisamente, y ahorita les sigo platicando un poco acerca de cómo estaba ubicada y qué había en la parte poniente de la ciudad y en la parte norte, donde se ubicaba precisamente la Quinta de los Gobernadores, y que hoy hay un estacionamiento. Pero vamos a ir a un corte y regresamos y seguimos platicando sobre historia y libros y otras cosas. Comunícate a Café Portal. Teléfonos 153444 y 145624. Fax 140644. El avance de México, el reto de los mexicanos, los problemas de nuestro país, el trabajo realizado por todos. Son comentados por el presidente de México, Ernesto Zedillo, en su tradicional mensaje de cada sábado. Pláticas del presidente. Escúchelo a las 10 de la mañana por esta emisora, integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Gracias a tu participación en los sorteos de pronósticos, muchas mujeres en México reciben atención médica. Participar puede ser alegría para ti y es vida para muchos. Pronósticos para la asistencia pública. Una oportunidad para ti, una oportunidad para todos. No todas las personas piensan, actúan o deciden igual que nosotros. Pensar distinto es un derecho. Respetar las ideas y las creencias de los demás es un deber. Porque todos tenemos derecho a pensar y a creer. Seamos tolerantes. Seamos libres. Secretaría de Gobernación, Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Escuchas Café Portal en Radio Capital 1490 AM. Gracias por seguir con nosotros. Este es Abraham Bastida en Café Portal. Y bueno, estábamos comentando algunos libros y precisamente entre otros comentábamos el libro de Margarita García Luna sobre viajeros mexiquenses o viajeros extranjeros en territorio mexiquense. Otro de los libros que recientemente fue publicado fue precisamente el de Luis Rivera Montes de Oca. Luis Rivera Montes de Oca es un abogado que se ha destacado desde hace muchos años por haber estado y permanecido en diferentes cargos públicos. Él estuvo en la Procuraduría, pero fundamentalmente es un hombre, yo podría decir, muy compenetrado de las cosas, por una parte
provincianas, es un hombre de provincia, es un hombre que nace entre los mexiquenses, pero al mismo tiempo tiene una perspectiva que le hemos adquirido quizás los hombres de Toluca y los mexiquenses, cuando por diferentes circunstancias históricas vamos y hacemos política, Luis, y bienvenido, y vamos y hacemos política en la Ciudad de México. Por circunstancias de esto que se llama el chorizo power. Y yo quiero felicitarte, Luis, primero por hacernos favor de venir a Café Portal, platicar un poco sobre este libro tuyo que recién publicaste hace rato, que se llama Justicia y Seguridad, el caso del Estado de México, y bueno, pues que nos platiques un poco a nosotros y al auditorio de Café Portal, cómo te fue en la presentación, tus impresiones. Yo sé que tuviste que prácticamente dejar a tus amigos para estar aquí con nosotros para platicar y darnos las primicias, ¿no? Y bueno, pues te lo agradezco mucho. Si nos quieres platicar cómo te fue. Sí, muchas gracias en primer lugar por la invitación para estar en Café Portal de este fin de semana. Y quiero comentar que en la presentación que se acaba de hacer en el Salón Ignacio Manuel Altamirano de nuestra máxima casa de estudios, estuvieron pues representantes de distintos sectores de nuestra sociedad interesados en este tema, y desde luego muchos amigos, muchos investigadores, y en este caso aceptaron amablemente ser comentaristas el doctor Sergio García Ramírez, que es el Estado de México. No hay que olvidar que él fue quien impulsó desde Almoloya de Juárez, en el Centro Estatal de Readaptación Social, la reforma penitenciaria que ha estado vigente en estos últimos 30 años. El licenciado Gerardo Sánchez y Sánchez también aceptó amablemente a ser comentarista en esta presentación de esta obra, que es, puedo decirlo, resultado de la experiencia, los conocimientos y de la voluntad para hacer crítica, pero una crítica con propuestas. Perdón, sí, adelante, Luis. Sí, no siempre es fácil realizar una actividad crítica y al mismo tiempo hacer propuestas, porque pues lo más fácil es criticar, pero muchas veces sin tener una propuesta o al menos una idea de cómo podrían corregirse las cosas. Y en este caso este texto, este libro, tiene la crítica, el análisis, pero también propuestas para este delicado renglón de la justicia y la seguridad de nuestra entidad. Gracias, Luis. Y déjame platicarle un poco al auditorio que en la presentación que hace la Universidad Autónoma del Estado de México sobre tu obra, dicen que precisamente tú continúas con tus esfuerzos de dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general los asuntos que resultan de interés y en este caso de preocupación general. Pero además dicen que la edición de Justicia y Seguridad, el caso del Estado de México, que es muy importante, se suma a otras obras que ya con anterioridad te había impreso, te había publicado la universidad, nuestra máxima casa de estudios, en este caso la Universidad Autónoma del Estado de México, y que son antecedentes de la seguridad social en el Estado de México, que te la publicaron en el 73, y perfiles sociológicos en 86. Ellos dicen que nada más citan esas dos. Dicen también que esta obra que actualmente estás presentando, que el día de hoy has presentado, es la suma de experiencias y conocimientos que durante casi 30 años te han mantenido vinculado al sistema de justicia en nuestra entidad. Y esto me obliga a preguntarte una cosa que seguramente el auditorio se está preguntando. Tú tienes en este libro 3 partes. Una parte que es la situación actual, una segunda parte que habla la incidencia delictiva y una última y tercera parte que es el diagnóstico del sistema de justicia y seguridad. Pero yo creo, Luis, que al ciudadano común, más que el diagnóstico jurídico, más que el pensamiento profundo, que es muy importante como pilar y como cimiento
de los conocimientos para poder hacer cosas o para construir el edificio de la justicia o de la persecución del delito, nos interesa mucho saber en qué lugar nos encontramos y qué debemos hacer. Yo no sé si esto lo planteas en este documento. Sí, al hacerse el diagnóstico de la situación del sistema de justicia y seguridad del Estado, se analizan las causas que han generado desde nuestro punto de vista la situación de angustia, la situación de inseguridad que hoy vivimos. Y para contestar a esta pregunta de, bueno, ¿cómo estamos? ¿En qué lugar estamos? Podemos recordar, para poder complementar la respuesta, algunas declaraciones y algunos análisis que pensadores y críticos de este sistema de seguridad nuestro han formulado. Sobre todo recuerdo la que se dio el 27 de marzo de este año de 1999 por un criminólogo, Harrell, en donde señala que el Estado de México desde el punto de vista criminológico es el más enfermo. Es decir, de todas las entidades, dice él en su análisis que se publicó por un diario de circulación nacional en 4 grandes capítulos, es la entidad más enferma. Y allí señala que en el Estado de México no hay un programa que combata con eficacia los altos niveles de inseguridad. Un poco para responder a estas críticas que muchas personas hacen a nuestra entidad sin el conocimiento real, es que concluimos esta obra que hoy, gracias a los auspicios de nuestra máxima casa de estudios, hemos presentado. Y en esta obra analizamos con crudeza la realidad de dónde estamos, cómo estamos. Y aquí se habla de la incidencia delictiva, cuando menos de 1996 hasta octubre de 1999. Damos cifras, pero cifras que yo he reiterado una y otra vez deben de ser validadas, o cifras que deben de tener una fuente de credibilidad, no inventadas, no trabajadas en el escritorio. Y así, por ejemplo, en 1986 el Estado de México alcanzó el nivel delictivo más alto, casi 176,000 delitos denunciados en el año, es decir, a un promedio de 500 delitos por día. Conforme a las últimas cifras que tenemos hasta octubre de 1999, cifras que son del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se alimentan con la información que remiten las autoridades del Estado, en este caso específico la Procuraduría General de Justicia, señalan que hasta octubre de 1999 se han denunciado en el Estado de México 156,000 delitos en números cerrados, los hemos dado con precisión en la presentación, y que mensualmente en nuestra entidad se están denunciando 16,300 delitos de todo género. Esto nos lleva en una división gruesa a señalar que en el Estado de México se denuncian 520 delitos diarios. Y si esto lo dividimos entre 24 horas, tenemos que sucede o acontece un delito en nuestro Estado cada 3.5 minutos. Déjame hacerte una serie de reflexiones, porque creo que esto que platicas es muy interesante. Yo creo que para el ciudadano común hay 2 aspectos. Por un lado, el aspecto de la percepción, casi es una percepción extrasensorial en relación al delito. Es decir, yo pienso, salvo tu mejor opinión, que más que la cantidad de delitos, lo que nos afecta a los particulares es un poco la calidad del delito. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si uno va a la agencia del Ministerio Público y denuncia un robo,
realmente cuando uno se presenta a denunciar ese robo es porque el delito fue bastante severo. Pero además las estadísticas tienen a mi juicio trucos. O sea, yo puedo dividir un mismo evento, quizás puedo clasificar, por ejemplo, cuando vamos a levantar un acta de robo, pues quizá pueda yo poner allanamiento de morada, robo, asalto a mano armada, una serie de cosas, lo que me da realmente 4 delitos. Bueno, esto es como que la percepción del ciudadano, que es en este caso lo que me interesa mucho preguntarte es, ¿cómo sentimos o cómo podemos resolver los ciudadanos esta sensación de inseguridad? Y te voy a poner un ejemplo. Yo venía hace rato en un taxi y el taxista estaba muy violento y salió muy rápido de la gasolinería y venía el sujeto muy desarreglado, muy fachoso, y yo realmente me dio miedo, ¿no? Él se levantó el brazo para apagar la luz del vehículo en el que veníamos y yo inmediatamente le levanté el brazo como pensando que me iba a saltar, ¿no? Yo creo que ya traemos, Luis Rivera Montes de Oca, en nuestro inconsciente un temor justificado o injustificado, pero ¿cómo podemos ir resolviendo toda esta problemática? Bueno, en este libro planteamos 58 propuestas específicas. El mayor número de las propuestas tienen que ver con un programa estatal de seguridad pública que no tenemos. No hay una política en esta materia que oriente, que guíe o que sirva de marco para atender estas cuestiones. Déjame Luis Rivera ir a un corte que me están llamando, pero es muy importante esto que estás diciendo. Si estás hablando de que hay 50 y tantas posibilidades, 50 y tantas acciones a ejercer, y que no existe una estrategia hasta donde estoy entendiendo y que debemos tomar una estrategia, tanto gobierno como ciudadanos, como sectores involucrados. Déjame ir a un corte y seguimos platicando sobre Claro esto. que sí. Comunícate a Café Portal. Teléfonos 153444 y 145624. Fax 140644. Sintonizas Radio Capital 1490 AM. Transmite desde Portal 20 de noviembre número 111 con 1000 watts de potencia. Teléfonos 153444 y 145624. Fax 140644. Radio Capital, una radio de buena familia. Todo México es un monumental cofre que resguarda un sinfín de tesoros coloniales. Auténticas joyas llenas de historia, arte y belleza que te narran tu propio pasado a lo largo de todo el año. Todo México, todo el año. Secretaría de Turismo. Corona, deliciosamente suave, roja. Y como luce en la copa cervecera con su apetitosa y blanca espuma. La cerveza es Corona. Todo con medida. Una esperanza de vida para todas las mujeres de México con Angélica María. Yo tuve cáncer, pero afortunadamente me lo detectaron a tiempo. Salva tu vida. Hazte el Papá Nicolau. Es una prueba sencilla y gratuita que detecta el cáncer de la matriz. El cáncer de la matriz, tú lo puedes evitar. La prueba es gratuita. Secretaría de Salud. Escuchas Café Portal en Radio Capital 1490 AM. Se habrán dado cuenta, estamos platicando sobre el libro de Luis Rivera Montes de Oca, Justicia y Seguridad, el caso del Estado de México, que recién hace algunos minutos publicó la Universidad Autónoma del Estado de México, y es un libro donde se plantean alguna serie de
análisis sobre la situación de la justicia y la seguridad, bueno, obviamente del delito quizá, y nos estabas platicando, Luis Rivera, de 50 y tantos, ¿cómo diríamos?, acciones que se tienen que ejercer para abatir el índice de delitos, obviamente. Sí, están allí las propuestas, y decía yo hace un momento que para que estas propuestas puedan fructificar en aumentar los niveles de seguridad que requerimos los habitantes de este estado, recobrar la confianza en las instituciones y en los hombres que imparten justicia, es necesario, en primer lugar, que haya resultados, que la ciudadanía vea que frente a la comisión de un delito no solamente se le atiende con diligencia. Por ejemplo, que cuando alguien denuncia un robo, que es de los más comunes, en la agencia del Ministerio Público, los funcionarios encargados le atiendan, le presten atención, le orienten y sean diligentes, y que el acta levantada no se convierta en un número más, sino que se le dé seguimiento y se le informe a la víctima, al ofendido, de cómo va el asunto, y al final que la policía que proponemos ya no sea policía judicial, que tan desprestigiada está como institución, sino policía ministerial o policía auxiliar del Ministerio Público. Esta corporación dé resultados, que el ciudadano sepa que si se le agrede, que si se le ofende, que si, como en este caso, se le asalta, la autoridad es capaz de encontrar a quienes lo asaltaron y llevarlos a los tribunales. Revertir, decimos en el texto, la insólita situación que hoy vivimos, incluso, consistente en que, Abraham, en que las víctimas o las personas que son víctimas de algún delito, cuando tienen la decisión, la valentía, así es, sí, para denunciarlo, al poco tiempo se convierten en perseguidos. ¿De quiénes? De los familiares de los delincuentes. ¿En perseguidos de quién? De los miembros de las bandas a que pertenecen. ¿En perseguidos de quién? Amenazados, que incluso tienen que cambiarse de domicilio por quienes deberían de estar en manos de la justicia purgando una condena. Creo que la crisis de la inseguridad está acompañada de la crisis de la falta de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y en los hombres que las imparten, es decir, responsables de estas instituciones. Por los medios nos enteramos todos los días que bandas de secuestradores están integradas por policías o expolicías, que bandas de asaltantes también están en connivencia con los cuerpos policíacos o con las instituciones encargadas precisamente de la seguridad pública. Oye, Luis, esto me lleva a una serie de preguntas porque creo que tienes razón, y ahorita que estaba escuchándote me recordé que cuando nosotros estábamos en la Facultad de Derecho, porque bueno, casi somos contemporáneos, y estudiábamos todo esto del delito, y estábamos con Benito Sánchez Enkel, con el maestro Hernández, con Molina Reyes, casi no se hablaba del secuestro, por decirte algo. Es decir, ¿qué ha pasado en esta sociedad donde, bueno, el robo de casa como que siempre estuvo presente y cerrábamos las casas y esto, o sea, era un delito presente en una sociedad como la nuestra, y sobre todo, por ejemplo, en el Valle de Toluca, ¿no? Pero estos delitos, Luis, como el secuestro, la muerte de infantes, yo creo que, bueno, siempre se dieron delitos sexuales, pero yo creo que más bien se daba el estupro, este tipo de medio violación y medio seducción, o sea, acoso sexual quizás. ¿Qué ha pasado en esta sociedad? ¿Por qué se ha corrompido en esta forma? Es decir, y yo creo que obviamente los expertos hablan de una
pérdida de valores. Pero hay algo más. ¿Tú qué piensas que pasa al interior de la sociedad? Si no nada más es un problema de la autoridad. Es decir, yo le comentaba precisamente, venía yo de Cuautitlán Izcalli, de un foro sobre desarrollo sustentable, y le comentaba a alguna persona con la que venía yo manejando que parece ser que se están desgajando nuestros valores. Este es un país de idolatrías. Idolatrábamos a la Virgen y a Juan Dieguito, y ahora resulta que se está desmenuzando esto. Creíamos, por ejemplo, en este sistema de policía judicial que tú mencionas, o sea, era una policía presente, era una policía a la que le teníamos miedo, Luis Rivera Montes de Oca, a la gente de